ellos nos están contando sus historias, no están contando solamente un hecho que pasó, sino cómo se resignifica también esa vivencia que se tiene, pero también se posibilita la oportunidad de elaboración insight para establecer muchas veces qué fue lo que pasó o qué era lo que subyacía en esos comportamientos frente a la relación de los abuelos con los hijos, pero también de ellos con sus padres y así sucesivamente. Nos interesó también analizar las metáforas, el papel jugado por los personajes, los roles, los juegos de aplicación de sentimientos humanos, las valoraciones y actuaciones, tanto en lo ético y lo político de los personajes, los juegos y las relaciones de poder entre los participantes y la aparición de la cultura en la narración. Es decir, nos interesaba era ver las narrativas y de ahí qué iba emergiendo frente a estos elementos. Entonces, en esa hermenéutica nosotros nos interesó o partimos que hay un yo histórico como una unidad del proceso vital en relación con elementos significativos de su realidad, una comunidad de unidades vivas como punto de partida o como referentes en esa relación particular y general. Por lo tanto, en esta diapositiva que ustedes están viendo en este momento, cómo a través de la narrativa se genera una conexión estructural con la vida que integra la vivencia en una vida histórica, en una interacción con el espacio y con el tiempo que nos permite, ¿cierto?, que sea comprensible en el presente, generando nuevas objetivaciones humanas en relación con ese recuerdo hacia la construcción de nuevos sentidos. Y aquí entendemos los sentidos como ese proceso a través del cual el ser humano logra en su conciencia relacionar vivencias y el sistema y las relaciones entre las vivencias como unidad básica configura la experiencia y la relación entre esas experiencias configura una forma de conciencia que es lo que para esta investigación estamos llamando sentidos y que se traduce en integrar o en articular el pasado como la memoria, el presente, la percepción y el futuro, la imaginación. Esa categoría es muy iluminadora para nosotros para entender cómo es que se pueden generar cambios de actitudes, cómo es que se pueden ir transformando, digamos, esas creencias y esos asuntos que en algún momento las familias lo sienten como dificultades para su propio desarrollo. Por lo tanto, identificamos una doble dialéctica que nos permiten, por una parte, integrar aquellos universos simbólicos y no solamente psicológicos, sino también culturales, o sea, universos simbólicos, psicológicos, pero también universos culturales en las construcciones humanas, como las instituciones, los estados, las iglesias y los libros, que fueron elementos que emergieron en esas narrativas de ellas. Por lo tanto, la identificamos como una comunidad mediada por el lenguaje en la cual me comprendo en la comunidad cuando comprendo las objetivaciones del otro. Sigamos. En ese proceso de interpretación ya de la información, identificamos como tres dimensiones importantes: una dimensión ético-afectiva en las relaciones interhumanas al interior de la crianza, una constitución de experiencias personales y familiares. Mejor dicho, la dimensión ético-afectiva incluye esas dos, las relaciones interhumanas al interior de la crianza y la constitución de experiencias personales y familiares. La dimensión material institucional, las relaciones con el contexto y las condiciones materiales y sociales de vida, y la dimensión simbólica y política, como las relaciones y las creaciones culturales que se generan en ese proceso de interacción. Pero antes de pasar a... Déjala ahí. Gracias, Glorita. Antes de pasar como a ampliar un poco más esto, ¿quiénes eran esas familias con las que nosotros trabajamos? Fueron aproximadamente 210 familias de Caldas. Familias, por supuesto, familias nucleares, familias recompuestas, familias extendidas, familias con hijos y con padres y madres cabeza de hogar,
Y uno de los aspectos que nosotros identificamos, también muchos de ellos padres ausentes, madres ausentes, en donde en un porcentaje significativo quienes quedaban al cuidado de ella eran los abuelos, especialmente la abuela o los tíos. Y por supuesto, con unos elementos que dan cuenta también, digamos, de esas narrativas de ellos fue que emergieron estas tres dimensiones: la dimensión ético-afectiva, en la cual identificamos creencias y expectativas en los patrones de crianza muy fuertes, como lo vamos a ver más adelante; la perspectiva del sí mismo en la relación de crianza; la perspectiva del interlocutor sobre el otro en relación, lo que llamamos la alteridad; la construcción de normas y reglas, sentimientos, juicios y cogniciones. Entonces miren ustedes todo lo que logramos identificar allí en una narrativa de crianza. Eso con respecto a la dimensión ético-afectiva. Con respecto a la dimensión material institucional, identificamos elementos que ellos señalan como importantes, como el nivel educativo, que ahorita tal vez en algunas narrativas que les voy a mostrar quedará más claro; las relaciones y contactos sociales y personales; esa percepción del cumplimiento u obstaculización de los derechos al interior de la familia, relacionados con salud, educación, trabajo, apoyo social o comunitario, asociatividad y confianza; y también la dimensión simbólica cultural, como la interpretación que las familias hacen de diferentes órdenes normativos, como por ejemplo, desde el temor que tienen a veces a instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque sienten que pueden o que creen que les pueden quitar a sus hijos; los patrones de valor cultural que se generan allí, que pueden ser tanto aspectos más bien desde las perspectivas del desarrollo humano, como ellos los conciben; y también los agentes de socialización y unas metáforas muy interesantes para comprender las formas como ellos sintetizan ese saber acumulado a través de su experiencia de vida. Miremos entonces qué encontramos allí. Encontramos, por una parte, frente a esos hallazgos, voy a pasar esto porque encontramos lo siguiente. Dejémosla ahí ahorita, por favor. Entonces pudiéramos decir que en esas tramas y subtramas de crianza que narran las familias y que son diferenciadas de una generación a otra, sin embargo, todas expresan en sus relatos la crianza como una relación de aprendizaje de valores y construcción de normas. Y ahí un elemento importante a tener en cuenta. La crianza como espacio de aprendizaje aparece cargada de influencias de la época en que se vive. La transmisión de la cultura, la religión y la propia forma como fueron criados padres y madres, en la que se enfatiza la transmisión y el modelamiento de valores absolutos, con la expectativa de pasar de una generación a otra, como aparece en las narrativas de la primera y segunda generación, es decir, en las narrativas de los abuelos. El factor religioso era muy importante, era lo que dijera el cura allá en el pueblo, lo que se hacía en la familia. Y por supuesto la autoridad patriarcal está ahí, muy ubicada también. Allí podemos ubicar un asunto muy importante como es la obediencia. La obediencia era el valor fundamental. No importa lo que me dijeran, el asunto era la obediencia. ¿Por qué? Porque lo decía la autoridad del padre. En los resultados de la segunda generación se expresa el interés por transmitir valores de la cultura, de la religión y también por repetir las prácticas de crianza vivida en la infancia, porque se reconocen como importantes por lo que los padres son hoy en día, ¿sí? Entonces, el autoritarismo en el proceso de crianza en esta generación no es cuestionado, porque se considera una forma correcta de ser padre y madre. Los hijos deben ser corregidos